Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver qué son el control de versiones con JIT y vamos a usar esta aplicación dentro de Eclipse. Primero, antes de que nada, hay que saber qué es JIT, qué es Eclipse, qué es un control de versiones y la relación que tiene entre ellos. Y luego ya pasaremos a implementarlo en Eclipse con un proyecto que vamos a ir haciendo usando todo lo que aprendamos previamente con JIT y su control de versiones. Bueno, primero voy a explicar qué es un control de versiones o un controlador de versiones. Un controlador de versiones básicamente es una aplicación que se encarga de gestionar las versiones de un proyecto. Entonces yo puedo tener una carpeta y dentro de esa carpeta puedo tener un fichero. Yo ese fichero lo puedo ir modificando. Y cada vez que guarde ese fichero, digamos que estoy creando una versión. ¿Qué es lo que pasa? Si tú lo haces de normal, si yo me meto en un fichero de texto y pongo un texto, lo guardo, me vuelvo a meter y vuelvo a poner, añado o modifico el texto, se guarda automáticamente, pero no puedo volver a la versión anterior. No puedo modificarlo, no puedo modificar la versión anterior. Para esto surgieron los controladores de versiones. Esto se encarga de ir haciendo versiones cada vez que tú modificas algo y puedes ir navegando entre esas versiones y puedes modificarla, puedes cambiarle una cosa que veremos, que es el texto que tú pones al hacer un commit, que es cuando tú confirmas que el cambio se ha realizado correctamente y le has dado el visto bueno, digamos, y dices tú, vale, ya tengo el cambio hecho correctamente, ya he hecho todo lo que tenía que hacer y lo he hecho bien, está todo confirmado, vale, pues adelante, hago el commit y se confirma el cambio, digamos. Entonces, JIT es una aplicación que consiste en eso, es un controlador de versiones que se encarga de gestionar un proyecto haciendo versiones, más cosas que veremos como las ramas y muchas funciones interesantes que vamos a ir viendo durante todo este vídeo. Y claro, muchos pensaréis, JIT tiene algo que ver con GitHub, y sí y no. JIT es un controlador de versiones y se suele usar con repositorios de GitHub, y de hecho el primer paso que ahora veremos de la configuración de JIT es conectarse a un proyecto. Normalmente lo suele usar con una URL de un repositorio de GitHub. Entonces tú haces un comando que se llama JIT init, que ahora veremos con más detenidamente, pero eso lo iremos viendo durante todo el vídeo y lo explicaremos de forma detenida para que se entienda perfectamente. Pero básicamente JIT necesita una URL, el de un repositorio que vamos a crear en GitHub. Primero, antes de nada, vamos a profundizar un poquito más en qué es un controlador de versiones. Un controlador de versiones no deja de ser una aplicación que se encarga de gestionar las versiones de un proyecto. Hay diferentes tipos de distribuciones. Ahora la que hacemos un controlador de versiones, tenemos un sistema centralizado y un sistema distribuido. ¿Qué representa cada cosa? Cuando hablamos de un sistema centralizado de control de versiones, estamos hablando de cada persona, cada miembro que forma parte del proyecto está conectado a un servidor central y cada vez que hagan una versión hacen ese commit al servidor directamente, de modo que esto tiene ventajas y tiene desventajas. Por otro lado, tenemos el sistema de control de versiones de forma distribuida. Esto significa que nosotros tenemos el mismo servidor central y se ramifica a servidores locales de cada usuario. Entonces, un usuario tiene su servidor local y ese servidor local se conecta al servidor central. Entonces, nosotros podemos tener nuestro propio servidor de forma local, de forma que no haga falta una conexión a internet, no haga falta, y podemos trabajar de forma local haciendo nuestras versiones y todo, y a partir de ahí podemos decir a nuestro servidor que confirme la versión que ya tenemos hecha, que la confirme dentro del servidor central. Entonces tú dentro del servidor central puedes acceder a las versiones que el resto de los miembros hayan hecho desde su servidor local. Ahora bien, ¿qué tiene JIT que ver con todo esto? Pues bueno, JIT se encarga justamente de eso. Es un controlador de versiones que podemos usar tanto de forma distribuida como de forma centralizada. Nosotros en este caso, como somos un único integrante, esto no tiene mucho sentido, pero se puede extrapolar a un equipo y a varios miembros dentro de una organización. Por eso en este vídeo vamos a usar JIT como nuestro controlador de versiones para ir modificando un proyecto en diferentes versiones y ramas para luego ir haciendo esa confirmación a nuestro servidor, que nuestro servidor realmente es GitHub. Por eso hemos dicho que vamos a necesitar también GitHub. Entonces, ¿qué relación tiene JIT y GitHub? GitHub va a ser nuestro servidor y JIT va a ser nuestro controlador de versiones. Nosotros, cuando vayamos a hacer un JIT push, que se llama, que ahora explicaré más detenidamente qué es lo que es, estaremos confirmando los
los cambios que ya hemos hecho los estaremos confirmando dentro del servidor de GitHub. Ese servidor no deja de ser el repositorio que vamos a crear dentro de GitHub. Por eso hace falta crear un repositorio y por eso hace falta iniciar Git dentro de una carpeta usando la URL de ese repositorio. Ahora bien, ¿por qué Eclipse y qué tiene Eclipse para ser usable, ¿no?, dentro de un controlador de versiones? Bueno, Eclipse lo vamos a usar no por nada, sino porque es con lo que suelo trabajar. Suelo trabajar con Eclipse, con Java, y vamos a hacer un proyecto que sea como una distribución del curso entero de primero de DAM, con sus diferentes trimestres, y dentro de sus trimestres vamos a ir viendo diferentes paquetes y clases, y vaya a ver por qué es tan importante y cómo vamos a poder usar este controlador de versiones con Git. Entonces, ¿cómo es que Eclipse tiene un controlador de versiones? Eclipse no tiene ningún controlador de versiones. Lo que pasa es que podemos crear nuestra carpeta del repositorio que vamos a hacer de Git, podemos crear en esa carpeta un workspace de Eclipse, y a partir de ahí nosotros podemos ir modificando archivos dentro de Eclipse que, como van a ser cambios dentro de esa carpeta, Git lo va a identificar y va a decir: hey, aquí tienes archivos que no están actualizados, ¿quieres añadirlo? Vamos a hacer un Git commit y tal. Entonces podemos trabajar con Eclipse usando un controlador de versiones, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Entonces voy a empezar explicando las instalaciones para que veáis paso a paso cómo instalar cada una de estas herramientas. Okay, let's go. Bueno, ahora me he cambiado el ordenador de mi torre a mi ordenador de sobremesa, entonces voy a hacer aquí rápidamente la instalación. Entonces vamos a descargar Eclipse, vamos a poner simplemente Eclipse. Vamos aquí a Eclipse Foundation y aquí podemos ver Download Package, y dentro de esto pues vamos a elegir el IDE Enterprise y seleccionamos nuestro sistema operativo, en mi caso Windows, y picamos en Download. Se nos va a descargar un zip y ahora cuando se termine de descargar os explico el siguiente paso. Ok, una vez tenemos el zip, vamos a mostrarlo en la carpeta y vamos a traernoslo al escritorio. Una vez aquí vamos a extraerlo todo. Ok, ya se ha extraído todo, nos metemos en la carpeta y tenemos una aplicación que se llama Eclipse. Entonces nuestra intuición nos dice que doble clic y lo ejecutamos. Nos va a pedir un primer sitio donde guardar el primer workspace. Yo lo voy a poner en el escritorio. Vamos a crear una carpeta que sea primer workspace o primer directamente, y ahí es donde va a lanzar Eclipse. Vemos que carga y en principio nos debería meter directamente a Eclipse, y efectivamente, como podéis ver, se nos ha abierto Eclipse en una ventana dándonos la bienvenida al workspace, y ya de aquí podemos ir trabajando. Ahora el siguiente paso que voy a explicar es cómo instalar Git, que más o menos es lo mismo, pero vamos a explicarlo. Bueno, para instalar Git simplemente buscamos Git en Google, nos metemos en el primer enlace y en el apartado de Downloads nos venimos y seleccionamos el sistema operativo, en mi caso Windows, y bajamos hasta donde pone 64 bits de Windows Setup. Nos va a pedir un sitio donde guardarlo y abrimos en carpeta, clic derecho, ejecutar como administrador. Y esto, como cualquier instalación de Windows, siguiente, un sitio donde va a guardarlo, siguiente, lo que va a descargar, en principio lo vamos a dejar así, el siguiente, todo el rato siguiente, y le damos a instalar. Trae todos los archivos y tal, y así es fácil, tenemos Git. Vamos a lanzarlo por primera vez para que veáis qué es. Y esto es Git, simplemente es una terminal. Aquí es donde nosotros vamos a ir haciendo nuestros comandos para ir haciendo el control de versión. Ahora ya el último paso es tener una cuenta de GitHub, y con esto, con todo esto hecho, podemos empezar ya a trabajar con el control de versión. Así que vuelvo a mi otro ordenador. Ok, ya estoy dentro de mi máquina anfitriona, de mi otro ordenador, así que vamos primero a la configuración de Git. Okay, let's go. Ok, una vez dentro de Git, simplemente vamos a poner el siguiente comando, git config --global, y ahora ponemos user.name. Con esto lo que vamos a hacer es setear dentro de Git cuál es nuestro nombre que vamos a usar. En mi caso, pues voy a usar el mismo que GitHub Desktop. Ok, una vez hemos seteado el nombre, vamos a setear también el correo electrónico con el siguiente comando, git config global user.email, y de la misma manera copiamos y pegamos el correo electrónico. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es crear un repositorio en GitHub y hacer una carpeta donde vamos a trabajar el control de versiones. Regresamos a GitHub y, como siempre, donde pone top repositorio, creamos uno nuevo y nos va a pedir un nombre de repositorio. En este caso voy a poner control de versiones, lo dejamos en público, podemos o no añadir un readme y le vamos a crear un repositorio. A nosotros ahora nos va a aparecer esta pantalla. Lo único que nos interesa de todo esto de aquí es esta URL. Entonces copiamos esta URL y nos vamos a Git. Una vez dentro de Git, antes de hacer nada con el propio enlace, hay que saber qué es lo que vamos a hacer y en qué orden. Lo primero de todo es crear una carpeta donde vamos a trabajar Git. Creamos una carpeta, se va a crear por aquí, ¿vale? Y vamos a meternos dentro de la carpeta. Ok, una vez dentro de la carpeta, vamos a presionar un comando, como va a ser git init.
Y como podemos ver, pone inicializando el repositorio, ¿no? Dentro de esta URL, que simplemente es la dirección de nuestra carpeta. Y como podemos ver, aquí se nos ha puesto un paréntesis que pone master. ¿Qué es esto que pone master? Antes de entender qué es esto que pone master, hay que entender algunos conceptos bastante importantes sobre JIT. Lo fundamental que tenemos que saber ahora es que JIT trabaja en ramas. Y esto lo podemos ver en lo que está dentro del paréntesis. Cuando veamos que está dentro de un paréntesis, el nombre que haya dentro es el nombre de la rama. La rama por defecto, digamos que es como el main dentro de Java, es master. Es decir, la rama principal se llama la rama master, ¿vale? Y a partir de esta rama podemos hacer divisiones de ramas y acceder a ellas con varios comandos. Antes de nada, nosotros simplemente hemos creado el repositorio, hemos creado una carpeta y le hemos dado git init. Pero, ¿qué pasa? No hemos conectado esta carpeta, que ya está inicializada con JIT, con el repositorio que tenemos dentro de GitHub. Entonces, eso es lo que vamos a encargar ahora. Para hacer esto, dentro de la rama master, tenemos que poner un comando que se llama git push. Y si nosotros le damos, nos va a salir que no está configurado el destino. Es evidente, no hemos puesto ningún destino. Entonces, ¿qué es lo que nos pone por aquí? Nosotros podemos añadir git remote app, un nombre y una URL. Y cuando nosotros creamos esto, simplemente las veces que queramos hacer ese push que hemos explicado antes con lo del sistema de control de versiones, simplemente haremos llamada al nombre que le hayamos puesto con la URL. Por tanto, vamos a poner git remote add el nombre que va a ser el control de versiones y a continuación le vamos a pasar la URL. Y como podéis ver, no ha dado ningún error, por lo tanto creemos que se ha conectado correctamente. Con el git remote add nosotros le hemos dicho que usemos la carpeta control de versiones o el nombre que le hayamos puesto, que lo conecte a la URL que hemos puesto del repositorio de GitHub. Por tanto, como no nos ha dado ningún error, vamos a suponer que ha ido todo bien, ¿vale? Y que ya estamos trabajando de forma, en este caso de forma local, porque todavía no hemos hecho ningún git push, pero ya está conectado al repositorio. Pues bueno, voy a explicar de forma breve cuál va a ser el proyecto que vamos a hacer en Java y ahora entenderéis el por qué he dicho esto de trimestre y paquete. Vamos a suponer que yo quiero crear un workspace dentro de Java que me gestione todo lo que hemos hecho durante el curso. Entonces yo voy a tener diferentes proyectos, diferentes Java projects, que van a ser trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Dentro de cada proyecto nosotros vamos a crear diferentes paquetes que van a simular los diferentes conceptos que hemos visto a lo largo de ese trimestre. Imagínate que en el primer trimestre hemos visto números primitivos, condicionales, un switch y bucle. Pues nosotros vamos a crear carpetas que sea, pues eso, la carpeta de primitivos, la carpeta de bucle, la carpeta de switches, etcétera. De esta manera, como tenemos las clases de todos los paquetes de ese trimestre, nosotros vamos a ir separando los trimestres entre sí y de esa manera vamos a tener un desglose entero de los 3 trimestres con sus paquetes y sus clases. ¿Por qué vamos a usar JIT para esto? Vamos a ver cómo podemos trabajar en nuestro control de versiones creando una rama que sea primer trimestre y vamos a desglosar esa rama, vamos a anidar entre comillas las ramas para los paquetes y las clases y vamos a ir haciendo un merge, vamos a ir fusionando las ramas para que podamos ver los cambios que se han realizado y qué es lo que pasa si por ejemplo no hacemos ese merge que hemos comentado. Y vamos a subirlo a GitHub, vamos a hacer un git push, vamos a ver todos los comandos que hacen falta para este vídeo y poco a poco vamos a ir desarrollando este proyecto y vaya a ver lo útil que es a la hora de trabajar, porque si ahora nosotros borramos un archivo o lo que sea, aparentemente si no hemos hecho esto de JIT se nos habrá jodido el proyecto y ya está, pero como vamos a tener las versiones diferentes de todas las clases y todos los paquetes, vamos a tener una estructura súper completa de todos los cambios que hemos realizado. Y como encima nosotros podemos ir añadiendo texto cada vez que hacemos una confirmación, que ahora explicaré los nombres de los comandos y tal, vamos a poder ver con un único comando todas las confirmaciones que hemos hecho con su texto de qué es lo que hace ese cambio. Así que vamos a comenzar con el proyecto porque tengo muchas ganas de hacerlo y espero que no se me alargue mucho el vídeo. Voy a ir poniendo algunos timelapse porque el vídeo no trata de hacer ejercicios en Java, así que voy a copiar y pegar el código, lo escribiré y haré un corte para que vayamos viendo lo realmente interesante que es hacer las versiones. Comandos básicos van a ser un git add, que es para añadir ficheros, un git status, que es para ver el estado, ¿no?, del repositorio actual. Vamos a verlo muy bien cuando nosotros, bueno, de hecho vamos a hacer una prueba para ir viendo el funcionamiento de este control de versiones. Me acabo de meter dentro de la carpeta donde tengo el git init. Voy a dar un clic derecho y voy a crear un nuevo fichero de texto. Voy a poner hola.
voy a entrar dentro de Hola y voy a poner un texto, hola, me guardo y me salgo y cerramos la carpeta. Nosotros vamos a poner el comando git status y vamos a ver que nos pone no se ha creado ningún commit, no se ha creado ninguna confirmación, estamos en la rama master y esto que nos sale de color rojo es un fichero que ha identificado que es nuevo o que se ha modificado, en este caso es nuevo porque no nos sale que está modificado, ahora veréis a lo que me refiero, y nos recomienda que usemos el comando git add y el nombre del archivo para incluirlo, y aquí pone to include in what will be commit, como inclúyelo para que sea confirmado, para confirmarlo en un futuro. Entonces vamos a poner el comando git add y el nombre del fichero, que en este caso hola.txt, y parece que no ha hecho nada, pero si volvemos a poner git status, vemos que ahora se ha agregado el fichero, ¿vale? Que se llama hola.txt, pone new file. Eso es que lo ha cargado correctamente. Digamos que lo que dice es que se ha realizado bien los cambios y que se puede hacer ya cuando tú quieras la confirmación, ¿vale? Nosotros pondremos git commit -m o am, vamos a ver la diferencia dentro de un rato, pero am o m para agregar texto, y podemos poner primer commit de prueba para verificar los comandos básicos. Una vez tengamos el texto que queramos poner, picamos enter y ¿qué nos sale? Esto es la ruta, entre comillas, rama master, un root que es como el usuario principal, y nos da esto, un carácter que es esto, que es, digamos, por donde nosotros vamos a identificar esa versión del commit, y el texto que nosotros hemos puesto, primer commit de prueba para verificar comandos básicos. Y ahora nosotros, si ponemos git status, nos va a salir que no hay nada nuevo. ¿Cómo podemos nosotros ver que realmente se ha hecho un commit y está todo bien? Nosotros ponemos git log --al --one line. Yo lo he puesto mal porque era sin ese, one line, y nos sale este mismo número o esta misma cadena de caracteres que nos sale aquí de la rama head, bueno, mejor dicho, la rama master, la principal, y lo que hemos hecho, solo el commit, primer commit de prueba para verificar los comandos básicos, que es el mismo texto que nosotros lo hemos puesto aquí. De esta manera nosotros con este comando vamos a poder ver toda la sucesión de commits que hemos hecho, el número, la cadena donde se ha realizado esto, en qué rama lo hemos hecho, si lo hemos hecho en la rama master o lo hemos hecho en otra rama, o incluso si lo hemos hecho en una rama fusionada con otra rama, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. De esta manera estos son algunos de los comandos más básicos que vamos a ver. Es verdad que luego tenemos el git push, que vamos a probarlo. Hacemos un git push y nos sale the current branch master. Vamos a copiar este comando y vamos a pegarlo por aquí. Two hours later. Por eso lo de los permisos denegados. Entonces lo acabo de borrar y voy a ver si ahora sí que funciona. Entonces vamos a volver a probar el comando git push. Es verdad que acabo de reiniciar git, así que me voy a volver a meter a la rama master de mi proyecto. Ok, como veis ya estoy en mi proyecto, en la rama master, y el primer commit va a verificar. Vamos a hacer un git push y volvemos a copiar este comando. Esperamos un poco a que cargue. Y ahora, antes me sale el error, me dice que, oye, GitHub, que dónde queremos iniciar sesión. Vamos a iniciar nuestro buscador. Aquí podemos ver las credenciales de la cuenta que estamos haciendo y vamos a autorizar. Vamos a poner nuestra contraseña y bueno, una vez hemos completado ese registro, ¿no?, de contraseña, súper sencillo, se nos va a poner todo esto de GitHub, completar la autentificación y se va a poner a hacer una serie de procesos. Y ahora aquí nos pone que, bueno, al fin y al cabo se ha hecho correctamente. De hecho, aquí podemos ver que acabo de actualizar la página de GitHub, que nosotros ya tenemos nuestro hola.txt, ¿vale? Quería comprobarlo porque he vuelto a hacer un git push. Me salía que, bueno, que estaba ya todo guardado, estaba todo al día, ¿no? Como pone, up to date, creo, pero que no, espero no equivocarme, que pone como está todo al día, está como actualizado. Entonces ya tenemos conectado el proyecto o la carpeta donde vamos a trabajar con Git y al mismo tiempo con GitHub, al repositorio que nosotros hemos elegido. Así que ya sí que nos podemos poner bastante más serio y bastante más focus a lo realmente importante, que es el proyecto como tal. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar el fichero
hola.txt. Vamos a venir por aquí, borramos. Y ahora dentro de Git vamos a volver a poner el Git status. Vamos a podemos hacer el Git add para agregar fichero o simplemente hacer un commit. Entonces yo voy a hacer un commit -a, que es lo que nos pone por aquí. Vamos a hacer eliminamos el fichero. Como hemos puesto un texto, vamos a poner am y pone que se ha eliminado correctamente, se ha eliminado el hola.txt. Vamos a hacer un git push, esperamos un poquito y ahora si volvemos al repositorio de GitHub y actualizamos, debería borrarse el fichero de hola.txt. Ya podemos confirmar que todo funciona correctamente y encima ya no tenemos ese fichero de prueba. Vamos directamente a lo grosso, vamos a conectarlo con Java y vamos a empezar a trabajar con los controles de versiones. Para eso voy a abrir Eclipse, ¿vale? Y voy a seleccionar un workspace. De hecho, voy a crear un workspace para este control de versiones, aunque es verdad que yo tengo este de aquí. Este es de otra prueba que había hecho anteriormente, así que bueno, de hecho voy a borrarlo primero. Este de aquí voy a darle a forget y vamos a crear un nuevo workspace. Vamos a darle a browse y vamos a seleccionar la carpeta donde nosotros queremos hacer el proyecto y le damos al launch. Se nos abre Eclipse, cerramos esta ventanita y bueno, aunque me parece un poco feo la interfaz, voy a hacer una transición súper rápida y vamos a modificar un par de cosillas, así que ya hemos modificado, simplemente hemos cambiado los colores y poco más. Y ahora vamos a ponernos de gordo a crear los proyectos y todo lo que vamos a crear. Vamos a File, New, otro. Aquí seleccionamos Java Project. Y vamos a ponerle el nombre del Java Project. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos dicho que vamos a generar una rama para todo esto. Así que vamos a darle a Cancel. Vamos a ver el Git. Y vamos a comprobar primero si se ha hecho algún cambio. Evidentemente se ha hecho un cambio. Vamos a meterlo. Y vemos que todo esto se nos ha añadido. Y nos pide que, oye, se ha modificado otra vez una cosa, así que realmente vamos a copiar esto de aquí y vamos a hacer un git commit -m. Vamos a agregamos primeros pasos de Eclipse. Hemos realizado el commit, todo esto se nos ha creado. Vamos a hacer un clear y si vamos a hacer un git status, vamos a ver que todo está en orden, así que vamos a hacer un git push, como siempre, todo en orden. Volvemos al repositorio, actualizamos, se nos va a crear una carpeta metadata, que aquí es donde tenemos la información, ¿no?, del workspace de Eclipse. Luego, es verdad que tendremos que, cuando creemos el primer paquete y tal, vamos a ver cómo se nos va a crear la carpeta de src y todos los paquetes y todo. Ahora sí, vamos a crear la primera rama. Vamos a crear una rama usando este comando, git branch, y vamos a ponerle el nombre de la rama. En este caso va a ser primer trimestre. Y ahora para acceder a esta rama vamos a usar un comando que se llama git checkout y el nombre de la rama. En este caso, primer trimestre. Nos pone que cambiando a la rama, primer trimestre. Y ahora, si nos fijamos bien, ahora en vez de poner master entre paréntesis, pone primer trimestre. Eso porque hemos accedido a esa rama. Ya estamos. Cualquier cosa que hagamos dentro de Eclipse ahora mismo se nos va a crear dentro de primer trimestre. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro del primer trimestre es crear un workspace. O sea, vamos a crear un Java Project. Así que ahora sí, File, Open, o sea, File New, Java Project, Next. Vamos a poner primer trimestre. Abrimos perspectiva y si nos fijamos, aquí nos va a salir primer trimestre, el nombre del proyecto. Nos sale control de versiones, primer trimestre. Este control de versiones es el nombre de la carpeta y primer trimestre es la rama en la que estamos trabajando. En este caso, primer trimestre y nuestro primer Java que vamos a borrarlo. Ahora nosotros vamos a hacer un git status para comprobar que efectivamente todo esto se nos ha modificado. Entonces, vamos a añadirlos uno a uno. Y ahora vamos a hacer el commit. Vamos a poner hemos creado el primer proyecto vacío y ahora vamos a agregar también el primer trimestre, primer proyecto vacío dentro de Java, git status, todo clean y vamos a probar a hacer un git push y vamos a ver qué pone. Tenemos que hacer el git push desde la rama, primer trimestre. Entonces vamos a copiar esto y vamos a ver qué pasa dentro de git. Nos pone que primer trimestre ha hecho un push muy reciente. Vamos a hacer un comparar git. Vamos a actualizar a ver qué nos sale, comparar y pull y pone able to merge. ¿Os acordáis de lo que he dicho del merge, de fusionar ramas? Aquí lo que estamos haciendo es la base, que es la rama master, comparada con el primer trimestre. Y lo que estamos haciendo de esta manera, si yo hago un create pull request, aquí pone es capaz de hacer un merge y será fusionada. O sea, está capacitada para fusionarse y estas ramas serán fusionadas automáticamente. Lo que estamos haciendo es fusionar primer trimestre dentro de la rama master. Vamos a crear un pull request, checking y merge pull request para fusionar. Y podemos crear aquí nuestro mensaje. Es lo mismo que si lo hiciésemos por aquí, de forma terminal, pero bueno, vamos a ponerle primer merge de la rama primer trimestre con la rama master.
confirmamos y como podemos ver aquí ha sido mergeado. Vamos a Home, vamos a Control de Versión y aquí podemos ver que tenemos ramas, máster y primer trimestre. Esto es la versión actual de primer trimestre y esto es la actual del máster. ¿Por qué es igual? Porque acabamos de hacer un fusionamiento. Ahora mismo máster y primer trimestre son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la idea? Vamos a ir creando diferentes ramas, vamos a fusionarlas con la máster, pero cuando nosotros ahora, en vez de fusionar primer trimestre con máster, hagamos segundo trimestre con máster, máster va a tener primer trimestre y segundo trimestre, y primer trimestre solo va a tener esto de aquí. Esa realmente es la idea, que nosotros podamos navegar entre las diferentes ramas y veamos versiones del proyecto y que podamos navegar en esas versiones. Es decir, que yo ahora termino de hacer todo el proyecto y se me ha olvidado meter a una cosa del primer trimestre. Me voy a la versión del primer trimestre, creo lo que tenga que crear o modifico lo que tengo que modificar y vuelvo a hacer un merge. Entonces vamos a fusionar todo esto dentro de la rama. Y de forma gráfica también podemos, dentro de GitHub, podemos ir navegando entre ramas. Bien, todo perfecto. Seguimos de la rama primer trimestre, que es lo que vamos a hacer dentro de Eclipse. Vuelve a fallar. Vamos a hacer una cosa para que esto no nos vuelva a pasar. Vamos a crear diferentes carpetas, bueno, los diferentes paquetes. Vamos a crearlos todos dentro del primer trimestre directamente y vamos a ir modificando la rama una vez hemos creado todos los paquetes, de forma que nosotros vamos a crear la primera carpeta, o sea, el siguiente paquete que va a ser generadores, por ejemplo, condicionales, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí dentro del primer trimestre, Git status. Vamos a agregar todo, creamos todos los paquetes del primer trimestre, pero estos están vacíos, ok. Tenemos ya todos los paquetes creados dentro de Git. Vamos a hacer un Git push para tenerlo todo guardado. Ahora entramos dentro del repositorio, actualizamos y vamos a irnos a la rama primer trimestre. Ahora nosotros dentro del primer trimestre tenemos, como parece ser que no se ha actualizado, vamos a agregar dentro de primitivo, vamos a agregar una clase vacía, prueba, ponemos public static void, uno la mundo de toda la vida, vamos a chequear, ahí está, git commit -m, primeros ficheros de la clase no, del paquete primitivo. Vamos a volver a hacer un git push, vamos a gitcap, actualizamos y efectivamente se nos crea un src con primitivo y prueba. Ya decía yo que no iba y es porque, claro, solo va a detectar aquellos paquetes que tengan contenido. Si no tienen contenido es como si no existiesen. Entonces tened mucho cuidado con esas cosas. Ahora dentro de primitivo, como ya hemos agregado el primer ejercicio, bueno, en verdad hemos creado una prueba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente voy a hacer aquí una cosa que no la recomiendo, habrá otra manera y mucho mejor de hacerla, pero voy a poner prueba en todas, voy a agregarlos todos, ok, y vamos a volver a hacer un git push. De esta manera dentro de GitHub ya tendremos acceso al resto de srcs. Ahora dentro de srcs tendremos las tres carpetas con cada una su prueba.java. No os preocupéis porque luego vamos a borrar ese fichero dentro de la rama y como igualmente va a estar rellena, como no va a estar vacía, va a dar igual, vamos a tenerla igualmente. Claro, ¿cuál era el problema que teníamos antes? Nosotros antes teníamos el primer paquete vacío llamado primitivo, cambiábamos de rama y hacíamos ahí las cosas, y al volver a la rama de trimestre 1 salía el paquete vacío, no había archivos y se corrompía el Java Project. Creando el fichero de prueba, nosotros ahora podemos crear las subramas, trabajar entre ellas como última cosa que hacer en la rama, en la segunda rama, borramos prueba.java, seguimos teniendo ese paquete activo porque está en los tres tiene contenido, hacemos el merge, fusionamos y dentro de la rama primer trimestre, cuando terminemos por ejemplo los 5 ejercicios de primitivo y borramos prueba, hagamos una fusión, primer trimestre tendrá condicionales prueba.java, iteradores prueba.java, primitivo, los 5 ejercicios sin el prueba.java, no se va a corromper porque tiene los tres paquetes, información dentro. Esa es mi teoría, esa es mi prueba, eso es lo que vamos a probar como tercera opción. No os frustréis, como recomiendo siempre, ver primero el vídeo y luego hacerlo. En este punto habréis dado cuenta de que ciertas cosas no se pueden, ciertas cosas sí se pueden, cacharrear un poco con lo que podáis con los comandos, no desde Java, a lo mejor primero probar con un fichero de texto o más cosas y podéis llegar a esta conclusión o ver el vídeo, llegar a esta parte y decir, vale, pues el chaval ha creado un paquete vacío, ha cambiado de rama y cuando ha vuelto el paquete estaba vacío, se ha corrompido el Java Project y se ha ido todo un poco al carajo. No pasa nada, estamos aquí para aprender, repito. De esta manera ya lo tenemos bien configurado, en principio, según mi teoría. Entonces, simplemente
vamos a crear por tercera vez los ficheros de los ejercicios de primitivos. Ahora voy a cambiar de nuevo a la rama de paquete 1. Si yo hago un git branch _list, puedo ver todo lo que hay. Ten en cuenta que tenemos trimestre paquete 1 todavía. Y si recordáis, comando git branch -d trimestre 1 paquete 1. ¿Que os da error? Que creo que es porque lo he escrito mal. Okay. No, es porque sigue mergeado, como sigue fusionado. Cambiamos a D mayúscula, borrado, punto. Sin más complicación, sin más historia y para adelante. Ahora vamos a crear la rama de nuevo y ahora vamos a hacer el checkout. Ahora bien, vamos a hacer los ejercicios y vamos a ver si de esta manera funciona o no. Ok, ya estoy de vuelta. Como veis, he creado los ejercicios, lo he rellenado y he borrado el fichero de prueba. Y ahora vámonos a Git, vamos a poner el Git status, lo mismo de siempre, vaya. Git add.git status, de nuevo, commit, ejercicios del paquete primitivos. Si nosotros hacemos un push, tenemos que, como veis, como es una rama donde todavía no hemos hecho ningún push, podemos hacer un git push de la rama trimestre 1 paquete 1. De esta manera, nosotros volvemos a GitHub, mejor dicho. Vamos a ver que ahora se nos ha creado trimestre 1 paquete 1, donde condicionales sigue con prueba, iteradores sigue con prueba y primitivo tiene los 5 ejercicios. Ahora bien, ya hemos hecho esto, vamos a la rama checkout primer trimestre y vamos a hacer un git merge con trimestre 1 paquete 1. Como podéis ver, se ha actualizado todo, ha creado un montón de cosas. Aquí podéis ver todo lo que ha modificado y un montón de cosas que han pasado. Mira, 2, más y menos. Pone, no sé exactamente lo que significa lo del más y el menos, pero creo que es dos líneas que se hayan añadido y 2 que se hayan borrado dentro de esto, dentro del reset.json. Lo mismo con esto, 26 líneas que se hayan creado dentro del ejercicio 1 porque estaba vacío, ejercicio 2, tal. Y dentro de pruebas Java se ha eliminado 7 líneas de código porque le hemos borrado. Todo esto dentro del merge trimestre 1 paquete 1. Como podéis ver, yo he tenido que irme a primer trimestre. Yo voy a hacer un git push dentro de primer trimestre. Cuando yo ahora venga a primer trimestre, voy a tener que primitivo tiene los 5 ejercicios. Ahora, actualmente la rama primer trimestre y trimestre 1 paquete 1 tiene exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que nosotros ahora vamos a crear una subrama que va a ser trimestre 1 paquete 2, donde vamos a irnos al apartado de iteradores, por ejemplo, y vamos a hacer ahí los ejercicios. Vamos a hacer eso y vamos a ver ahora la diferencia y lo potente que es esto que acabo de comentar. Vamos a venir a primer trimestre, vamos a crear una nueva branch y en este sí vamos a mandarle un mensaje, vamos a agregar un mensaje para que veáis que se puede poner mensaje dentro de una rama. Vamos a llamarlo trimestre 1 paquete 2 y se me ha olvidado poner el texto, se me ha ido. Bueno, no pasa, se puede hacer y si no se me vuelve a olvidar lo probaremos la siguiente vez. Git checkout trimestre 1 paquete 2. Es evidente que ahora nosotros dentro de trimestre 1 paquete 2, dentro de GitHub, o sea, dentro de Eclipse, nosotros vamos a refrescar, vamos a tener paquete 2 y vamos a seguir teniendo los 5 ejercicios, evidentemente. Y ahora vamos a rellenar todos los ejercicios que vamos a hacer dentro del apartado de iteradores. Así que vamos a hacer eso, vamos a hacer un corte, agregamos los ejercicios y vamos a ver qué sucede ahora. Ok, ya he agregado los 2 ejercicios que tenía que agregar de iteradores, así que dentro de trimestre 1 paquete 2, git status, git add.git status, todo se ha modificado y hemos borrado el fichero de prueba. Git commit -m, agregamos los archivos o los ejercicios del paquete de iteradores. Git status para comprobar que no tenemos nada más. Esto se ha modificado, pero realmente no tiene mucho misterio. Git add.metadata. Igualmente no va a saltar que nada. Así que vamos a hacer un git checkout a primer trimestre, perdón. Ok, hemos forzado para añadir esta ruta porque se ve que por lo que sea no lo hacía directamente. Entonces ahora vamos y agregamos el resto de archivos modificados del paquete 2. Ok, así, checkout, primer trimestre. Y ahora, conforme entramos aquí, vemos que iteradores solo tenemos la prueba. Y vamos a hacer un git merge trimestre 1 paquete 2. No nos deja hacer el merge porque tenemos que completar esto. Copy, -F por si acaso. Confirmación antes del merge. Y ahora allí, merge trimestre 1 paquete 2. Ahora veis que pone merging, está haciendo un merging. No podemos ni refrescar. Ahora sí. Refrescamos, conflicto primer paquete, pero no pasa nada. Hacer un git
push dentro del primer trimestre. Si nos vamos a GitHub y actualizamos, vamos a irnos a la rama de primer trimestre. Se supone que nosotros ahora dentro del iteradores deberíamos tener, no lo tenemos, de hecho primer trimestre SRC primitivo sí que lo teníamos, ¿vale? Y dentro de paquete 1 pues también lo tenemos, todo como antes. ¿Qué es lo que nos pone? Trimestre 1 paquete 1 ha hecho un push y trimestre 1 ha hecho un reciente push. Vamos a hacer un pull request del primer trimestre y hacemos el merge 2 del primer trimestre. Dice que se ha hecho correctamente. Vámonos al código dentro de la rama primer trimestre y ahora dentro del SRC iteradores deberíamos ver y no lo vemos. Se ve que aquí da un conflicto porque hemos hecho un merging, pero pone un conflicto con el JSON. Voy a agregar ambos, vale, voy a hacer un git commit. Ahora ya no está en merge, hacer un git push y ahora sobreescribiendo objetos y tal, y se ha completado. Vamos a recargar primer trimestre y como podemos ver aquí se ha hecho un commit de los ficheros completos del primer y segundo trimestre. Es decir, ahora sí que realmente deberíamos tener dentro de iteradores ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Cuál es la diferencia? Que si vemos aquí no tenemos trimestre 1 paquete 2 ni trimestre 1 paquete 3 porque no lo hemos creado, pero el paquete 2 no sale. Lo hemos hecho porque ha dado una serie de conflictos que nos ha impedido hacer esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver toda la lista de las ramas que hemos hecho con el comando git branch --list. Podemos ver que tenemos master, primer trimestre paquete 1, trimestre 1 paquete 2 y el que está en verde evidentemente en el que estamos nosotros. O sea, realmente sí que se ha creado, yo puedo hacer un checkout de trimestre 1 paquete 2 y que nos sale aquí que está sobrescrito. Esto es porque hemos añadido un metadata, ¿veis? Hemos añadido un metadata y esta data daba conflictos con la otra metadata. Entonces, para la próxima voy a intentar que los metadatas no hagan nada, pues son plugins y tal. Voy a intentar hacer un merge sin eso. Creo que va a dar conflicto porque en principio es lo que hayamos hecho de primera, pero bueno, al fin y al cabo funciona. Dentro del primer trimestre seguimos teniendo el paquete 1 y el paquete 2. Los tenemos los dos bien. Dentro del primer trimestre y dentro del trimestre paquete 1, si nosotros vamos a iteradores, solo tenemos pruebas. Esto es lo que me refiero con lo de las versiones. Si nosotros tuviésemos acceso a paquete 2, realmente paquete 2, como lo hemos hecho un merge con primer trimestre y paquete 2 son exactamente iguales. Entonces vamos a suponer que primer trimestre sea trimestre 1 paquete 2, porque es lo mismo. Nosotros entramos en este caso trimestre 1 paquete 2, primitivos tenemos los 5 ejercicios y iteradores tenemos los 2 ejercicios que hemos hecho. Ahora nosotros pasamos a trimestre 1 paquete 1 con una versión anterior y tenemos los 5 ejercicios primitivos, pero luego en iteradores tenemos solo el prueba, porque es una versión anterior. Esto es lo que nosotros queremos hacer, trabajar en diferentes versiones. Y si nosotros hacemos un git log --al --oneline, tenemos todas las cosas que hemos hecho, desde el primer commit de prueba para verificar los cambios básicos hasta el commit de los ficheros completos del primer y segundo trimestre, o sea, del primer y segundo paquete. Todas estas cosas que tenemos aquí son diferentes commits que nosotros hemos hecho y nosotros podemos navegar. Esto es como, entre comillas, entre muchas comillas, esto es como si fuese el nombre de la versión. Yo puedo navegar entre estas versiones y a lo mejor yo me puedo plantar aquí y digo, es que yo quiero tener hasta los ejercicios de paquete primitivo, en este caso pues trimestre 1 paquete 1, pero hago así y digo, yo quiero irme por aquí, yo quiero ir a esta versión en el que solo tenemos, que lo último que tenemos es los ejercicios del paquete iteradores, pero no tenemos ni el resto de archivos modificados, ni la confirmación antes del merge, ni el commit completo. Podemos hacerlo porque es un control de versiones. ¿Cómo? Pues git checkout y ponemos esto. ¿Por qué no de ROS? Porque pone que está sobrescrito, que es como si nosotros fuésemos aquí. Pero si nosotros nos tiramos a esta, para que veáis que no es por otra cosa. Bueno, una vez hemos aprendido que tenemos diferentes versiones y que conservamos algunas. Y lo importante, que es lo que yo quería llegar, es que nosotros tenemos ya nuestras primeras versiones. Nosotros tenemos la versión primer trimestre, que es la más actual, donde tenemos que en iteradores tenemos 2 ejercicios, y tenemos una versión anterior que se llama trimestre 1 paquete 1, donde solo tenemos pruebas. Eso es lo que yo quería hacer realmente. Evidentemente extrapolarlo mucho más, y es que es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que vamos a seguir la misma dinámica para que no se haga el vídeo muy largo, porque ya sé que es muy largo, porque estoy grabando y veo cuánto tiempo llevo de grabación. Voy a hacer una transición muy no me siento a gusto haciendo esta transición porque me estoy comiendo muchísimo trabajo y muchísimo todo, pero voy a hacer una transición en la que ya tengamos, y os lo voy a enseñar por el comando del git log y también con el git branch list. Os voy a enseñar cómo es que hemos hecho todos los commits de los diferentes trimestres, bueno, de los diferentes paquetes, que solo me falta uno, y ahí vamos a hacer un pequeño hincapié para explicar una última cosa y ya termino de resolver todo el resto del proyecto, y con eso terminaremos el vídeo. Simplemente voy a explicar cuando terminemos el último paquete, voy a explicar unas cosillas, que un comando nuevo que es para clonar un repositorio, y esto lo vamos a hacer simplemente para poder tener de forma separada el primer trimestre
trimestre en un repositorio, primer trimestre y segundo trimestre en otro repositorio, y por último primer, segundo, tercer trimestre en otro repositorio con el comando git clone, que vamos a ver a continuación cuando termine de hacer el último paquete y las clases de ese paquete. Así que voy a hacer una pequeña transición y nos vemos cuando tengamos el tercer paquete hecho con sus clases, y os lo voy a mostrar con el comando git log al oneline. Bueno, realmente no me quiero complicar mucho, simplemente he agregado un único ejercicio a condicionales para no hacerlo mucho más largo. Como veis, he hecho trimestre 1, paquete 3, git status, git add, primer trimestre, src, ejercicio 1.java. Ok, git checkout. Bueno, de hecho vamos a hacer un git push. Copiamos, pegamos. Y ahora, como podemos ver, trimestre 1, paquete 1 acaba de hacer un push. Vamos a hacer un pull request. Vamos a decir que sí. Nos va a hacer el merge. Hacemos un merge. Confirmamos merge y todo en orden. Vámonos al código. Ya tenemos un master, paquete 1 y paquete. Esto es lo que yo quería enseñaros. Si yo me voy a primer paquete, ahora mismo, dentro de src, en condicionales debería haber solo la prueba. Y efectivamente, dentro de trimestre 1, paquete 1, tenemos primitivos todos los ejercicios, iteradores, tenemos pruebas. Y ahora, en trimestre 1, paquete 3, tenemos primitivos, los 5 ejercicios, iteradores, los 2 ejercicios y condicionales, el ejercicio y la prueba porque no la he borrado. De esta manera sí que tenemos unas versiones actualizadas o desactualizadas dentro de trimestre 1, paquete 3. Entonces, simplemente un git checkout y vamos a irnos a primer trimestre. Y ahora vamos a hacer un git merge con trimestre 1, paquete 3. Y como veis, se ha creado todo correctamente, 15 inserciones, git status. Veis que se ha borrado de los condicionales prueba class, de los condicionales prueba.java. Eso es dentro del primer trimestre. Si yo voy a hacer un checkout, por si acaso, a trimestre 1, paquete 3, git status, sale lo mismo. Por lo tanto, checkout, vamos a hacer un git push. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a irnos al primer trimestre y a ver si condicionales efectivamente se ha creado el ejercicio 1. Iteradores tenemos los 2 ejercicios y primitivos tenemos 5 ejercicios. Ahora el primer trimestre es junto a paquete 3 porque es el último, es más actualizado. De hecho, voy a hacer una cosa. Ahora estando en primer trimestre voy a borrar, aunque aquí lo he borrado, y el status y prueba.java y prueba.class lo hemos borrado. Por lo tanto voy a hacer un git add, agregar solo estos dos para que no me tire luego un problema de sobreescritura. Vamos a hacer lo mismo pero con el force porque no me dejó. Forzamos, claro, no, olvidadlo, es que hemos hecho una tontería. Hemos intentado añadir un fichero que realmente lo que ha hecho es se ha borrado. No hagáis esto, evidentemente no sale nada, o sea, es una auténtica tontería. Vale, lo que vamos a hacer realmente es un git commit del primer trimestre completado entero. Hemos hecho el git commit, por tanto ahora vamos a hacer el git push. Ahora vais a ver que donde antes en condicionales tenía prueba, en principio, bueno, que sigamos teniéndolo, realmente va da igual, sigamos teniéndolo, nosotros ya hemos hecho el git push. Si ahora nos vamos a los repositorios, encontrando de versiones, primer trimestre, src, dentro de la rama master, ejercicio 1, los 2 ejercicios y los 5 de primitivo. Rama primer trimestre, condicionales, ejercicio 1, prueba, 2 ejercicios, 5 ejercicios, paquete 1, prueba, los 5 ejercicios. Y ahora en el paquete 3, 5 ejercicios, los 2 ejercicios, ejercicio 1 y prueba. Hemos conseguido terminar el primer trimestre y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la rama master, a la rama principal, y nos ha dado un error porque se está sobreescribiendo vamos a dar en git status, git add.git status, git commit, agregamos resto de ficheros desactualizados. Vamos a ver qué ha pasado dentro de git. Nos ha dado a primer trimestre, seguimos teniendo lo mismo y ahora git status para verificar que efectivamente no tenemos nada más. Realmente lo que voy a hacer es un git push más que otra cosa. Pues si no, no sé por qué. Claro, he mirado el repositorio, no había cambio, pero no por nada, sino ejercicio 1, 2 ejercicios, 5 ejercicios. Ahora ya sí, dentro de primer trimestre está todo, y dentro de tercer paquete, ahora sí que es curioso, en condicionales tenemos también la prueba. Así que ya tenemos la rama más actualizada, que es primer trimestre. Como ya hemos hecho todos los cambios y ya no hace falta, bueno, hemos visto aquí que no hay ningún otro archivo que esté modificado. Vamos a volver, ahora sí, a la rama master. Ok, ya estoy dentro de la rama master. Ahora voy a hacer un git merge con las ramas. Bueno, primero voy a ver todas las ramas que hemos creado. Y aquí tenemos master, primer trimestre paquete 1, el paquete 2 y el paquete 3. Ahora vamos a hacer un git merge de primer trimestre. Y lo acabamos de conseguir. Está todo creado, se ha creado los nodos y todo. Aquí vemos todos los procesos que he hecho, todas las cosas que se han agregado, todo, absolutamente todo.
Voy a limpiar la pantalla. Y ahora yo voy a hacer un git push dentro de la rama master. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, bueno, realmente no hace falta hacer un git push porque vemos aquí que en la rama master tenemos ya todo igual. Y ahora es cuando voy a enseñar el último de los comandos que vamos a usar, que es un git clone, que nos permite clonar un repositorio o clonar una versión, en este caso la rama master, que es la más actualizada. Podemos clonarla en otro repositorio. ¿Cómo funciona esto? Voy a explicarlo ahora mismo. Bueno, los pasos a seguir son los siguientes. Nosotros estamos en home, ¿no? De GitHub, vamos a control de versiones y aquí en settings, en page, en code, tenemos la URL. Vamos a copiarla y vamos a pegarla con shift inst. Y lo siguiente que vamos a poner es el nombre de la carpeta donde vamos a hacer el git clone. En este caso es control versiones trimestre 1 y pone clonando. ¿Qué acaba de pasar? Yo ahora me voy a mi escritorio, yo tengo control de versiones. Claro, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Nosotros vamos al escritorio y decimos, vale, no tenemos ninguna carpeta creada que se llame control de versiones trimestre 1. Pero si nosotros accedemos a nuestra carpeta de control de versiones, aquí podemos ver control de versiones trimestre 1. Si ahora nosotros seguimos trabajando en la rama master de control de versiones de aquí, si nosotros ahora creamos aquí un fichero de prueba, nosotros lo agregamos porque vemos que efectivamente se ha modificado. Vamos a añadir prueba. Vamos a añadir también este fichero de aquí con control inst, copiamos y con shift inst pegamos. Ahora vemos que los dos se han guardado, hacemos un git commit de toda la vida, -m, creamos el fichero de prueba. Nosotros ahora, si nosotros hacemos un git push, vemos que nos dice push some refs. Bueno, realmente lo que pasa aquí es que pone que hay varias refs. Lo que realmente nos cuenta es que tenemos una carpeta o un archivo que no está dentro de nuestro remoto. Esto es porque acabamos de sacar control de versiones dentro de la carpeta de control de versiones. Entonces voy a probar con un comando que es git push origin master. Se supone que esto entre comillas lo puede probar un poco, pero pone que nos sigue cargando algún fallo de que no aparece. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué nos sugiere hacer? Nos sugiere hacer un git pull, que es lo que vamos a hacer. Git pull. Ok, hemos podido gestionarlo un poquito y vamos a hacer un git push. Y como veis, ahora sí que nos deja hacer el git push. Y efectivamente, nosotros tenemos nuestro prueba.txt y separado control de versiones trimestre 1, donde evidentemente no tenemos el fichero. ¿Qué nos permite esto? Y con esto concluyo la idea del proyecto entero. Es que nosotros, como ya he explicado antes, dentro de nuestra carpeta principal vamos a poder tener primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Las tres carpetas que son 3 Java Project. Pero usando el comando git clone podemos tener el trimestre 1 separado, podemos tener otra carpeta que sea trimestre 2 que tenga trimestre 1 y trimestre 2. Y luego podemos tener otra carpeta que sea trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Y cuantas veces queramos. Esto nos da una flexibilidad increíble a la hora de trabajar sobre control de versiones. Si yo ahora dentro de trimestre 1 necesito agregar cosas o necesito modificar cosas, si yo trabajo sobre el control de versiones trimestre 1, si yo me cargo el proyecto, yo hago algo que no debo hacer y por algún casual se rompe, yo no me cargo el proyecto principal. Esto es una versión de mi proyecto principal. Esto es súper importante porque tened en cuenta que nosotros estamos trabajando con un proyecto y de forma remota, por detrás, digamos, estamos trabajando con una de las versiones. Y todo lo que hagamos dentro de esto puede ser como nuestro laboratorio de prueba o nuestra separación de versiones. Porque si yo tengo, por ejemplo, el trimestre 1, 2 y 3 dentro de una carpeta, yo sigo actualizando todo esto y a mí se me rompe el main, por lo que sea, se me rompe o se me estropea y no puedo volver atrás en mi proyecto principal, yo obtengo una versión en la que puedo llegar de forma visual, que sería en este caso control de versiones trimestre 3, y yo ahí tengo todo lo que he hecho durante todo el año. Entonces esto nos da una flexibilidad increíble y es súper potente. Por falta de tiempo no voy a hacer el trimestre 2 y trimestre 3 porque quería sobre todo explicar los comandos y ver cómo funciona todo, pero hasta aquí me parece que hemos resuelto muchas cosas y muchas dudas y sobre todo hemos aprendido cosas curiosas como que podemos tener carpetas diferentes, un trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y ahora perfectamente nosotros dentro de esto podemos trabajar con Git. Nosotros podemos, digamos, dentro de trimestre 1, dentro del control de versiones trimestre 1, nosotros podemos añadir un repositorio y podemos hacer que todo control versiones trimestre 1 esté dentro de mi repositorio de GitHub de todo entero. O sea, yo puedo crearme un nuevo repositorio que sea control de versiones trimestre 1 y subir todos los archivos que tenga en todos los archivos que tenga dentro de mi fichero de trimestre 1 y puedo tener un repositorio con solo el trimestre 1, un repositorio con el trimestre 1 y 2, otro repositorio con el trimestre 1, 2 y 3 y el repositorio del todo principal. Aquí hasta donde yo quería
quería llegar y espero que se haya resuelto todas las dudas y todas las explicaciones y se haya quedado lo más claro posible. Sin nada más que agregar, yo por mi parte he terminado. Espero que haya gustado el vídeo y nada, cualquier cosa escribidlo por los comentarios y espero que haya molado el vídeo y nos vemos la próxima.